Sal de la cocina. Ya pedí pizza. Esas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo de sierra, dejando heridas que sangrarían por meses. Recuerdo estar allí, con mis manos de 68 años aún cubiertas de harina, de la masa de tarta que había estado amasando con tanto esmero, viendo a mi única hija, Sara, desestimar 40 años de amor con la crueldad casual de quien ahuyenta una mosca molesta. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo sienten que esto les suena familiar, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir encontrando el valor para hablar de estas verdades que me han estado asfixiando por tanto tiempo. Me llamo Meryl Hadley, y hasta hace 6 meses creía que mi valor se medía en bollos perfectamente inflados y en la cantidad de veces que mi familia decía «por favor» y «gracias» por las comidas que había pasado horas preparando. Vivía en una modesta casa de 2 pisos en Ciudad de México, donde el sol de la mañana se filtraba por las ventanas de mi cocina y bailaba sobre las encimeras de granito que había tardado 3 años en ahorrar para comprar. La cocina era mi santuario, llena del aroma de extracto de vainilla y canela, adornada con frascos de cristal que contenían las mezclas secretas de especias de mi abuela, y decorada con 40 años de fotos familiares que mostraban pasteles de cumpleaños que había horneado, cenas festivas que había organizado e innumerables momentos de alegría que había creado con estas mismas manos. Pero esa tarde de domingo en marzo, parada en mi amada cocina, con el delantal lavanda que mi difunta madre me había cosido hace décadas, me sentí más pequeña que las partículas de harina que se posaban en mis temblorosos dedos. Sara entró con el paso firme de alguien que se creía dueña del mundo, su bolso de diseñador colgado del hombro, su cabello rubio perfectamente peinado captando la luz de la tarde. Tenía 34 años, exitosa en su carrera de marketing, y había heredado la capacidad de su padre para mirar a través de las personas en lugar de mirarlas. «Mamá, sal de la cocina», dijo sin siquiera echar un vistazo a los ingredientes para la tarta de manzana que había dispuesto cuidadosamente sobre la encimera. Manzanas Granny Smith que había seleccionado a mano en el mercado, canela orgánica en la que me había gastado un dineral porque sabía que era su favorita, y la tartera de cerámica que había pertenecido a mi abuela. Ya pedí pizza. El rodillo se deslizó de mis manos y cayó contra la superficie de mármol con un sonido que pareció resonar en toda mi alma. Durante 40 años, había sido el latido de esta casa. Era la mujer que recordaba los platos favoritos de todos, la que se quedaba despierta hasta medianoche horneando pasteles de cumpleaños con forma de dinosaurios y castillos, la que nunca se perdía un evento escolar o un partido de fútbol, la que trabajaba turnos dobles como profesora de matemáticas en la escuela secundaria para ayudar a pagar la matrícula universitaria de Sara, mientras su padre afirmaba que sus ingresos ya estaban muy ajustados por su membresía de golf y sus viajes de pesca de fin de semana. «Pero cariño», susurré, mi voz apenas audible por encima del zumbido del refrigerador, que estaba lleno de ingredientes para las comidas de la semana que ya había planeado en torno a su visita. «Creí que te encantaba mi tarta de manzana. Solías decir que te recordaba a casa». Sara finalmente me miró entonces, sus ojos marrones, los mismos ojos en los que me había perdido en incontables cuentos para dormir, y conversaciones llenas de lágrimas sobre los matones del patio de recreo y los desamores adolescentes, ahora fríos y distantes como la niebla invernal. «Simplemente no necesito que te interpongas», dijo con el tono despectivo que podría usar con un telemarketer. «Además, estoy tratando de cuidar mis carbohidratos». Se dio la vuelta y salió de la cocina, sus tacones haciendo clic contra los pisos de madera con el mismo ritmo que una vez anunciaba su llegada a casa de la escuela, cuando irrumpía por la puerta con historias sobre su día y un entusiasmo por ayudarme a batir la masa de galletas. Ahora, esos pasos sonaban como una cuenta regresiva hacia mi irrelevancia. Me quedé allí en el silencio repentino, rodeada por los fantasmas de 1000 cenas familiares, mirando la masa de tarta a medio hacer que nunca cumpliría su propósito. El sol de la tarde seguía entrando por las ventanas, pero de alguna manera la luz se sentía más tenue,
como si el universo mismo hubiera reconocido que algo precioso había muerto en ese momento. Mis manos temblaron mientras recogía las rodajas de manzana, cada una un pequeño monumento al cuidado que había creído que importaba, y las dejé caer en el triturador de basura, donde desaparecieron con un sonido chirriante que pareció tragarse mi dignidad junto con ellas. Esa noche, me senté sola en la mesa del comedor, donde Sara había comido miles de comidas que había preparado, comiendo una rebanada de la pizza que había pedido, pepperoni y champiñones de una cadena de restaurantes, el tipo de comida procesada que había pasado décadas evitando en favor de alternativas frescas y caseras. El queso se sentía pesado en mi estómago como una piedra, y me encontré recordando la primera vez que le enseñé a Sara a hacer masa de tarta, sus manitas cubiertas de harina mientras se reía y accidentalmente dejaba caer mantequilla al suelo. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿Cuándo me había convertido en nada más que un obstáculo en su vida perfectamente organizada? El teléfono sonó 2 veces esa semana. En ambas ocasiones, Sara llamó para discutir asuntos prácticos. ¿Cuándo planeaba transferir el título del coche que le había comprado para su cumpleaños número 26? Y si había recordado actualizar mi testamento para garantizar que su herencia evitara impuestos innecesarios. Me habló como si fuera su contadora, en lugar de la mujer que la había mecido hasta dormir todas las noches durante los primeros 3 años de su vida, que había trabajado horas extras para pagarle sus clases de baile y material de arte, que había celebrado cada logro como si fuera mi propia victoria personal. «Mamá, te escucho cansada», dijo durante la segunda llamada, pero su preocupación parecía superficial, como una casilla de verificación en su lista de obligaciones filiales. «Tal vez deberías considerar tomarte un tiempo para ti, ya sabes, viajar o algo así. Siempre has hablado de ir a Europa». Lo que no dijo, pero lo que escuché entre sus palabras, fue que estaría perfectamente bien si yo desapareciera por completo. La casa podría convertirse en su propiedad de alquiler. La cuenta de ahorros podría financiar su próxima aventura empresarial. Y yo podría convertirme en un recuerdo agradable que compartiría en las cenas sobre la dulce anciana madre que finalmente le había dado el espacio para vivir su propia vida. Esa noche, me acosté en la cama tamaño king que había compartido con su padre durante 32 años, antes de que el cáncer se lo llevara, mirando el techo y sintiéndome más sola que incluso en esos primeros meses crudos de viudez. Al menos entonces, había tenido un propósito. Sara me necesitaba para ayudarla a sobrellevar la pérdida, para mantener las tradiciones familiares que nos anclaban a ambas a algo más grande que nuestro dolor. Ahora entendía que simplemente había estado esperando a que pasara una cantidad de tiempo apropiada antes de poder cortarme de raíz de forma segura sin parecer insensible a sus amigos y colegas. La casa crujía a mi alrededor con los sonidos familiares de la madera asentándose y los cimientos moviéndose, pero en lugar de consuelo, esos ruidos ahora se sentían como advertencias. Este lugar que había considerado permanente, tan parte de mi identidad como mi propia piel, era solo otro arreglo temporal que podía disolverse siempre que resultara inconveniente para las personas a las que había dedicado mi vida a servir. Me levanté al amanecer y deambulé por habitaciones llenas de álbumes de fotos que documentaban décadas de fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad y vacaciones familiares, donde yo había sido la fuerza invisible que aseguraba la felicidad de todos los demás, mientras mis propias necesidades permanecían cuidadosamente sin examinar. En cada foto, usaba la misma expresión, una sonrisa que llegaba a mis ojos porque genuinamente creía que la alegría de mi familia era inseparable de mi propio valor como ser humano. A la mañana siguiente de la desestimación casual de Sara, me encontré sentada en mi rincón de desayuno con una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado, mirando la chequera que contenía la evidencia de 40 años de devoción desinteresada. Cada entrada contaba una historia de amor que aparentemente había pasado desapercibida, sacrificios que habían sido aceptados como derechos en lugar de regalos. Septiembre de 2019. 300,000 pesos para ayudar a Sara con el enganche de su condominio en el centro. Me había llamado llorando, explicándome lo imposible que era el mercado inmobiliario
y que nunca podría pagar algo decente sin ayuda. Había liquidado anticipadamente mi fondo de jubilación, pagando penalizaciones que no podía costear, porque no podía soportar la idea de que mi hija luchara cuando tenía el poder de ayudar. Diciembre de 2019. 56,000 pesos para las vacaciones europeas de Sara con sus amigas. Es una oportunidad única en la vida, mamá, me había dicho, mostrándome fotos de la villa italiana que querían alquilar. Todas mis amigas van, y yo seré la única que se quede fuera. Trabajé sesiones de tutoría extra durante 3 meses, cancelando mis propias citas médicas y saltándome comidas para ahorrar dinero, porque su felicidad siempre había valido más que mi comodidad. Marzo de 2020. 170,000 pesos para las reparaciones del coche de Sara después de que chocó por detrás a alguien mientras enviaba mensajes de texto. El seguro no cubría todo, y sollozó sobre mi hombro sobre cómo no podía pagar el deducible. Le di el dinero que había estado ahorrando para las reparaciones del techo que nuestra casa necesitaba desesperadamente. Durante 2 años, coloqué cubetas en el ático durante las tormentas en lugar de pedirle que me devolviera el dinero. Junio de 2021. 240,000 pesos para el programa de MBA de Sara, cuando decidió que su licenciatura no era suficiente. Piénsalo como una inversión en el futuro de nuestra familia, dijo con esa sonrisa encantadora que había derretido mi corazón desde que tenía 3 años. Obtuve una segunda hipoteca sobre la casa, agregando años a mi deuda a una edad en la que debería haber estado planeando mi jubilación. Revisé página tras página de entradas similares. Dinero para el regalo de boda de su amiga cuando estaba escasa de efectivo. Fondos para los muebles de diseño que realmente harían que su lugar se sintiera como en casa. Pagos para la costosa membresía del gimnasio que era esencial para su salud mental. Cada transacción representaba días en los que había comido sándwiches de mantequilla de cacahuate para cenar para que ella pudiera cenar en restaurantes donde los aperitivos costaban más que mi presupuesto semanal de comestibles. Pero no era solo el dinero. Dios, si solo hubiera sido por el dinero, tal vez podría haberme perdonado por ser tan tonta. Recordé el Día de Acción de Gracias pasado, cuando pasé 3 días preparando la comida favorita de Sara, el pavo con costra de hierbas que requería que me levantara a las 4 de la mañana para comenzar los preparativos. La cazuela de camote hecha con la receta de mi abuela que me tomó horas de machacar a mano, porque Sara insistió en que la textura no era la correcta cuando usé el procesador de alimentos. La salsa de arándanos hecha desde cero, porque arrugó la nariz ante la versión enlatada que había servido el año anterior. Llegó 2 horas tarde, apenas reconociendo la mesa que había puesto como una ofrenda a una diosa a la que no le importaba mostrar gratitud. En cambio, pasó toda la comida en su teléfono, respondiendo mensajes de texto y desplazándose por las redes sociales mientras yo hacía preguntas sobre su trabajo y sus amigos, desesperada por cualquier migaja de conexión con la hija que se sentía más como una extraña cada año. «Mamá, ¿podrías bajar el volumen de la música?», dijo sin levantar la vista de la pantalla. «Estoy tratando de coordinar con Jake sobre nuestros planes para el fin de semana». Apagué la lista de reproducción de música clásica que había elegido específicamente porque solía decir que Vivaldi le recordaba nuestros desayunos de domingo por la mañana cuando era pequeña. El silencio que siguió se sintió más pesado que la elaborada comida que había preparado para alguien que claramente deseaba estar en cualquier otro lugar. Cuando finalmente guardó su teléfono, fue solo para criticar el relleno. «Tiene un sabor diferente este año. ¿Cambiaste algo?». Tomó otro bocado y frunció el ceño. «En realidad no importa. De todas formas, ya estoy llena». Se fue antes del postre, alegando que tenía planes que no podían esperar, llevándose los recipientes con las sobras que había preparado porque sabía que odiaba cocinar para sí misma. Pasé el resto de la noche comiendo pay de calabaza sola, rodeada de platos sucios y el eco de su desinterés. La Navidad anterior había sido aún peor. Le pregunté qué quería, con la esperanza de recuperar algo de la magia de su infancia, cuando hacía listas de deseos elaboradas y pasábamos las mañanas de diciembre envolviendo regalos juntas. En cambio, me envió un enlace a un bolso caro con un mensaje de texto. «Esto sería perfecto. Gracias, mamá». Sin «por favor».
sin reconocer que el bolso costaba más de lo que yo gastaba en mí misma en 6 meses. Solo la suposición de que mi papel era proporcionar lo que ella deseara sin preguntas ni vacilación. Compré el bolso, por supuesto, junto con la cartera a juego y los zapatos de diseño que había mencionado casualmente, en un mensaje de texto de seguimiento. En la mañana de Navidad, abrió cada regalo con el entusiasmo de alguien que revisa artículos de una lista de compras, tomando algunas fotos para su historia de Instagram antes de dejarlos a un lado para responder una llamada telefónica, que aparentemente era más importante que la mujer que le había dado a luz. Mi propio regalo de Sara ese año fue una tarjeta de regalo de spa genérica, del tipo que se puede comprar en cualquier caja de salida de la tienda de comestibles. La cantidad era exactamente 1,000 pesos, noté, probablemente el mínimo requerido para no parecer completamente desconsiderada. Ni siquiera había quitado la etiqueta del precio, pero quizás el recuerdo más devastador fue el de mi cumpleaños número 65 el año pasado. Había planeado una pequeña cena, invitando a los pocos amigos que me quedaban después de años de cancelar planes sociales cada vez que Sara necesitaba algo. Pasé semanas preparándome, limpiando la casa hasta que brilló, arreglando flores de mi jardín y cocinando todos los platos favoritos de Sara, aunque la fiesta se suponía que era para mí. Sara había prometido venir temprano para ayudar a preparar. En lugar de eso, había llamado 1 hora antes de que llegaran los invitados. Mamá, lo siento mucho, pero surgió algo en el trabajo. Ya sabes cómo es. ¿Me lo guardas? Me quedé de pie en mi cocina, rodeada de comida suficiente para 10 personas, con el vestido nuevo que había comprado específicamente para la ocasión, y sentí que mi corazón se rompía como un huevo contra el concreto. Mis amigas me rodearon, quedándose hasta tarde y ayudándome a empacar las sobras, pero su lástima había sido casi peor que la ausencia de Sara. «Cariño», dijo mi vecina Linda con suavidad, «¿cuándo fue la última vez que Sara hizo algo por tu cumpleaños que no implicara su conveniencia?» La defendí, por supuesto. Puse excusas sobre su exigente carrera y su ajetreada vida social. Insistí en que solo estaba pasando por una fase egoísta de la que saldría. Pero la pregunta de Linda había plantado una semilla de duda que había estado creciendo en la oscuridad de mi negación durante meses. El patrón siempre era el mismo. Sara necesitaba algo. Yo lo proporcionaba. Sara quería algo. Yo lo hacía realidad. Sara tenía una crisis. Lo dejaba todo para resolverla. Pero cuando necesitaba apoyo, durante mi ataque de neumonía hace 2 inviernos, durante el aniversario de la muerte de su padre cuando el dolor me golpeó como un tsunami, durante las largas noches en las que la soledad se sentía como un dolor físico en el pecho, Sara siempre estaba demasiado ocupada, demasiado estresada, demasiado importante para dedicar más que una llamada telefónica superficial. «Eres muy fuerte, mamá», decía cuando intentaba expresar mis dificultades. «Siempre resuelves todo. Realmente admiro lo independiente que eres». Independiente, la palabra que usaba cuando quería que el abandono sonara como un cumplido. Cerré la chequera y caminé hacia mi dormitorio, donde guardaba una caja de zapatos llena de cada tarjeta y carta que Sara me había dado a lo largo de los años. Saqué su tarjeta de graduación de la escuela secundaria, escrita con su cuidadosa letra adolescente. «Gracias por ser la mejor mamá del mundo. Nunca podría pagar todo lo que has hecho por mí. Te quiero mucho». ¿Lo había sentido entonces? ¿O siempre había sido yo nada más que un recurso conveniente? ¿Alguien cuyo amor estaba tan garantizado que no requería mantenimiento ni reciprocidad? Pensé en su padre, cómo había trabajado largas horas, pero siempre había hecho tiempo para las cenas familiares. Siempre preguntaba por mi día con genuino interés. Siempre me trataba como a una compañera en lugar de como a una proveedora de servicios. Si él pudiera ver cómo su hija había aprendido a dar por sentado mi amor, ¿estaría orgulloso de la mujer en la que se había convertido? La pregunta que más me atormentaba era si había creado a este monstruo a través de mi propia entrega interminable. ¿Le había enseñado que mis necesidades no importaban al nunca expresarlas? ¿Le había demostrado que el amor significaba sacrificio al sacrificarlo todo sin esperar nada a cambio? ¿Me habían usado?
El pensamiento susurró en mi mente como veneno, filtrándose en cada recuerdo y volviéndolo a colorear con la enfermiza posibilidad de que toda mi relación con mi hija se hubiera construido sobre la explotación disfrazada de obligación familiar. Tomé mi teléfono y me desplacé por nuestros mensajes de texto recientes. Sus comunicaciones se leían como demandas enviadas a un asistente personal. Necesito 10,000 pesos para la tenencia del coche. ¿Puedes recoger mi tintorería? Transfiere dinero para la renta. Ocúpate del asunto del seguro. Ni una sola vez en los últimos 6 meses me había preguntado cómo me sentía, qué estaba haciendo por mí misma o si necesitaba algo. Ni una sola vez se había ofrecido a ayudar con algo que no la beneficiara directamente. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con una copa de vino, algo que rara vez me permitía porque Sara una vez comentó que beber sola era preocupante. E intenté recordar la última vez que mi hija me había hecho sentir amada en lugar de usada. El silencio se prolongó hasta que el vino se acabó y la respuesta siguió siendo esquiva, enterrada bajo décadas de devoción unilateral que había confundido con una relación amorosa. Fuera de mi ventana, podía ver a la familia del vecino reunida alrededor de su mesa de comedor, hablando y riendo sobre lo que parecía una simple cena de entresemana. La hija adolescente estaba ayudando a limpiar los platos, mientras los padres sonreían ante algo que había dicho. La escena parecía tan natural, tan sin esfuerzo, tan diferente de la cuidadosa coreografía de la culpa y la obligación que había definido mi relación con Sara durante años. Me di cuenta de que no podía recordar la última vez que Sara y yo habíamos compartido una risa genuina, la última vez que me había abrazado sin querer algo, la última vez que había parecido genuinamente feliz de verme, en lugar de resignada a soportar mi compañía. La verdad se instaló en mi estómago como una pesa de plomo. Me habían usado, durante décadas, por la persona que más amaba en el mundo. La constatación de que me habían usado me golpeó como un veneno de acción lenta, filtrándose por mi torrente sanguíneo y contaminando cada interacción que había tenido con Sara durante la última década. Pero fueron las pequeñas crueldades, los despidos cotidianos, las microagresiones disfrazadas de conversación casual, las que realmente comenzaron a asfixiarme en los días siguientes a su despido en la cocina. 3 días después del incidente de la tarta, Sara llamó durante mi hora del té de la tarde, el único ritual que había mantenido desde mi infancia. Un momento tranquilo con manzanilla y miel que mi madre me había enseñado que era tiempo sagrado para la reflexión. El estridente timbre del teléfono rompió el tranquilo silencio de mi rincón de desayuno iluminado por el sol. Mamá, necesito que llames a la compañía de seguros sobre la póliza antigua de papá, dijo Sara sin preámbulos, sin saludo, sin preguntar por mi bienestar. Su voz transmitía la enérgica eficiencia de alguien que delega tareas a un empleado. Están siendo difíciles con los formularios de beneficiarios, y sabes cómo tratar a esta gente mejor que yo. Dejé mi delicada taza de porcelana, parte del juego de bodas que había pertenecido a mi abuela, y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Esta gente, había dicho, como si los representantes de seguros estuvieran por debajo de ella, como si tratar con ellos fuera un trabajo adecuado solo para alguien de mi baja condición social. Sara, cariño, estoy tomando mi té ahora mismo. ¿Podría devolverte la llamada en... Mamá, esto es importante. No tengo tiempo de esperar. Tengo una conferencia telefónica en 20 minutos, y necesito que esto se resuelva hoy. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiéndome más pequeña que las hojas de té que se asentaban en el fondo de mi taza. ¿Cuándo mi tiempo se había vuelto tan inútil que podía ser interrumpido sin disculpas? ¿Cuándo mis rutinas diarias se habían convertido en obstáculos para su conveniencia en lugar de reclamos legítimos sobre mi propia vida? Pasé la siguiente hora en espera con la compañía de seguros, escuchando música clásica metálica mientras mi té se enfriaba y la luz de la tarde se alejaba de mi sillón de lectura favorito. Cuando finalmente contacté con un representante y resolví el problema de Sara, un asunto simple que no requería nada más que mi firma en un formulario, me sentí vacía, como si algo vital hubiera sido sacado de mi núcleo y desechado.
Sara nunca devolvió la llamada para agradecerme ni siquiera para confirmar que el problema se había resuelto. La semana siguiente llegó un mensaje de texto que llegó durante mi reunión del club de lectura, la única actividad social que había logrado mantener a pesar de años de emergencias de Sara. Mamá, ¿puedes pasar por mi casa y esperar al del cable? Tengo algo de trabajo y no puedo cambiar la cita. Miré alrededor del círculo de mujeres que discutían la novela del mes, con sus rostros animados por la participación intelectual, y sentí el familiar tirón de la obligación. Estas mujeres tenían mi edad. Eran mis compañeras, personas que me trataban como una igual en lugar de como un recurso conveniente. Pero Sara me necesitaba, y a pesar de todo, todavía no podía soportar la idea de decepcionarla. Lo siento, señoras, dije, recogiendo mis cosas mientras la vergüenza ardía en mis mejillas. Emergencia familiar. Los murmullos preocupados que me siguieron fuera de la puerta solo profundizaron mi humillación. ¿Cuántas veces había usado esas palabras, emergencia familiar, para excusar el desprecio casual de Sara por mis compromisos? ¿Cuántas amistades había permitido que se marchitaran porque siempre estaba disponible para resolver sus problemas, pero nunca disponible para nutrir mis propias relaciones? Pasé 3 horas en el estéril condominio de Sara, esperando a un técnico que nunca apareció. El apartamento se sentía como un museo de mi propia generosidad. La costosa mesa de centro que la había ayudado a comprar, las obras de arte que le había regalado por Navidad, los electrodomésticos de cocina que había tomado prestados y nunca devolvido. Pero no había fotos de nosotras juntas. No había evidencia de que yo existiera en su vida más allá de mi utilidad como solucionadora de problemas y cajero automático. Cuando Sara finalmente llegó a casa, apenas reconoció mi presencia. «Oh, ¿no vinieron?» Típico. Bueno, gracias por intentarlo, supongo. Ya estaba desplazándose por su teléfono, probablemente organizando planes para cenar que no incluían a la madre que había desperdiciado toda su tarde por nada. El camino a casa me llevó por el vecindario donde la había criado, por el parque donde la había empujado en los columpios durante horas, por la escuela primaria donde había sido voluntaria en su salón de clases todos los viernes durante 6 años. Cada hito se sentía como un monumento a mi propia tontería, evidencia de lo a fondo que había invertido en alguien que ahora me trataba como a una empleada contratada. Pero fue mi cumpleaños lo que finalmente abrió la última reserva de esperanza que había estado llevando. Cumplí 68 años un martes de abril y, por primera vez en décadas, decidí no planear mi propia celebración. Seguramente Sara lo recordaría. Seguramente la hija a la que le había dado todo marcaría el día que me trajo al mundo, el día que finalmente había hecho posible su existencia. Me desperté esa mañana con una emoción nerviosa, el tipo de anticipación que no había sentido desde las mañanas de Navidad de mi infancia. Me puse mi vestido favorito, el azul que resaltaba mis ojos, y dediqué tiempo extra a mi maquillaje, queriendo lucir lo mejor posible para cualquier sorpresa que Sara pudiera haber planeado. El día se extendió como un lienzo vacío. Revisé mi teléfono cada pocos minutos, esperando la llamada que me convocaría a almorzar en mi restaurante favorito, o me invitaría a unirme a ella para una película que pudiéramos ver juntas. Imaginé que llegaría a mi puerta con flores, o tal vez un pequeño regalo que demostrara que había estado pensando en mí. Llegó el mediodía y pasó. Luego la 1, luego las 2. A las 3:30, mi teléfono finalmente sonó. El nombre de Sara apareció en la pantalla, y mi corazón saltó de alivio y alegría. «Mamá, estoy teniendo el peor día. Mi presentación se vino abajo por completo en la reunión, y ahora tengo que rehacer todo para mañana. Estoy totalmente abrumada. Esperé el reconocimiento del cumpleaños, algún reconocimiento de que este día tenía un significado más allá de sus luchas profesionales. ¿Puedes comprar la cena por mí? No tengo tiempo de salir de la oficina, pero me estoy muriendo de hambre y no hay nada bueno en el edificio. ¿Quizás ese lugar de comida tailandesa que te gusta? Simplemente déjalo con el guardia de seguridad de abajo». El silencio se extendió entre nosotras mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Quería que le buscara la cena, en mi cumpleaños, sin siquiera reconocer qué día era. «Sara», dije con cuidado, mi voz apenas por encima de un susurro. «¿Sabes qué día es hoy?»
Una pausa. El sonido de papeles moviéndose. ¿Martes? La palabra me golpeó como un golpe físico. Martes. No, tu cumpleaños. No el día en que nació mi increíble madre. Solo martes. Un día genérico de la semana que no tenía más importancia que cualquier otro en su universo egocéntrico. Es mi cumpleaños, cariño. Otra pausa. Más larga esta vez. Oh Dios, mamá, lo siento mucho. Estoy muy estresada con esto del trabajo. ¿Podemos celebrarlo este fin de semana? Te prometo que te lo compensaré. Pero su voz no transmitía ningún remordimiento real, solo la leve irritación de alguien a quien se le había pillado una omisión social. Este fin de semana. Otra promesa que se rompería cuando algo más importante, que era todo, exigiera su atención. Así que, sobre esa comida tailandesa, colgué sin responder y me senté en mi casa silenciosa, aún con mi vestido de cumpleaños, todavía esperando un milagro que transformara este día en algo soportable. Las sombras de la tarde se alargaron por el suelo de mi sala de estar, marcando el paso de las horas que mi propia hija había considerado insignificantes. A las 6 de la tarde, mi vecina Linda llamó a mi puerta con un pequeño pastel de chocolate y una botella de vino. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo con los ojos suaves de comprensión. «Pensé que te gustaría un poco de compañía». Comimos pastel en mi cocina mientras Linda compartía historias sobre las últimas aventuras de sus nietos. Preguntó por mi día, escuchó mis respuestas, trató mis palabras como si importaran. Durante 2 horas, recordé lo que se sentía al ser valorada, al ser vista como algo más que una tienda de conveniencia que nunca cerraba. Después de que Linda se fue, me senté sola con el pastel restante e intenté recordar cuándo Sara había dejado de verme como una persona digna de consideración. ¿Había sido gradual? ¿O había habido un momento específico en el que había pasado de madre amada a recurso útil? ¿Había sido cómplice de mi propia deshumanización al aceptar cada pequeña indignidad sin protestar? Pensé en la última vez que Sara me había preguntado sobre mis sentimientos, mis sueños, mis miedos. No podía recordar. Nuestras conversaciones se habían reducido a la logística. ¿Qué necesitaba? ¿Cuándo lo necesitaba? ¿Cómo podía hacerle la vida más fácil? Me había convertido en un personaje secundario en su historia, y ella nunca se había molestado en preguntarse si yo tenía una historia propia. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me aterrorizaba. Iba a decir que no. Cuando Sara llamó 2 días después para pedirme que cuidara a los hijos de su amiga para que pudieran asistir a una función de trabajo, respiré hondo y pronuncié palabras que me resultaban extrañas en la boca. Lo siento, cariño, pero tengo planes esa noche. El silencio al otro lado fue ensordecedor. ¿Planes? ¿Qué clase de planes? La pregunta estaba cargada de incredulidad, como si la idea de que yo pudiera tener una vida independiente de sus necesidades fuera absurda, como si mi existencia fuera de su conveniencia fuera una imposibilidad que nunca había considerado. Solo planes, repetí, con las manos temblorosas ante la audacia de reclamar mi propio tiempo. Mamá, esto es realmente importante. Julie ha estado muy estresada, y este evento podría ser enorme para su carrera. Puedes cambiar lo que estás haciendo, ¿verdad? La presunción en su voz, que mi vida era infinitamente flexible mientras que la suya estaba grabada en piedra, hizo que mi estómago se retorciera con una ira que nunca me había permitido sentir antes. No, Sara, no puedo cambiarlo. Otra pausa. Bien, supongo que encontraré otra solución. Gracias por nada. La línea se cortó y me quedé mirando mi teléfono, temblando con una mezcla de terror y euforia. Había dicho que no. Por primera vez en mi relación adulta con mi hija, había priorizado mis propias necesidades sobre sus exigencias. Pero la victoria se sintió hueca, empañada por el conocimiento de que este pequeño acto de autopreservación probablemente resultaría en días o semanas de silencio, un castigo por atreverme a valorarme lo suficiente como para mantener límites. Caminé hacia el espejo de mi baño y miré a la mujer que me miraba. 68 años, pelo más gris que castaño, arrugas alrededor de los ojos por décadas de preocupación por la felicidad de otras personas. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible que incluso yo había dejado de verme a mí misma?
La mujer en el espejo parecía cansada, derrotada, agotada, pero por primera vez en años, también parecía que podría estar lista para defenderse. El silencio comenzó exactamente 12 horas después de que me atreviera a decir que no a Sara. Comenzó con la ausencia de sus habituales mensajes de texto exigentes. Luego se extendió a días sin ningún contacto. Al principio, sentía alivio, una bendita tranquilidad ante el constante flujo de solicitudes y obligaciones. Pero a medida que el silencio se profundizaba, un pánico familiar comenzó a arañar mi pecho. ¿Qué pasaría si nunca más me volviera a hablar? ¿Qué pasaría si mi único momento de valentía me hubiera costado la única familia que me quedaba? Para el cuarto día, estaba revisando mi teléfono obsesivamente, elaborando y borrando textos de disculpa, inventando emergencias que podrían obligarla a llamarme. La parte racional de mi mente sabía que esto era manipulación, pero la madre aterrorizada que llevaba dentro susurraba que tal vez había sido demasiado dura, demasiado egoísta, demasiado exigente de respeto básico. Luego, el viernes por la mañana, mi teléfono estalló con una avalancha de mensajes que hicieron temblar mis manos al leerlos. Mamá, no puedo creer lo egoísta que te has vuelto. Julie tuvo que perderse el evento de networking más importante de su carrera, porque no pudiste molestarte en ayudar por una noche. He estado pensando en nuestra conversación y, honestamente, me preocupas. Esto no se parece en nada a ti. Tal vez deberías ver a alguien por este problema de actitud. Papá estaría muy decepcionado al ver cómo estás tratando a su hija. Siempre decía que la familia es lo primero, pero aparentemente has olvidado lo que eso significa. El último mensaje me golpeó como un golpe físico. Traer a su padre a esto, usar su memoria como arma contra mí, se sintió como el corte más cruel de todos. Richard, de hecho, había creído en la lealtad familiar, pero también había creído en el respeto mutuo, en tratar a las personas que amabas con amabilidad, en lugar de darlas por sentado. Mis manos temblaron mientras escribía y reescribía respuestas, cada una más débil que la anterior. Parte de mí quería capitular de inmediato, disculparme por atreverme a tener mis propias necesidades, rogar perdón por el pecado de valorarme lo suficiente como para mantener un límite simple. Pero otra parte de mí, una pequeña voz testaruda que sonaba notablemente como mi madre, susurró que las relaciones saludables no requerían que una persona desapareciera por completo para que la otra pudiera prosperar. Antes de que pudiera perder los nervios, llamé a mi vieja amiga Linda, la misma vecina que me había traído el pastel de cumpleaños y que realmente recordaba que yo existía como un ser humano en lugar de como una proveedora de servicios. Linda, dije cuando contestó. Mi voz se quebró por el peso de todo lo que había estado cargando sola. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto, cariño. ¿Qué pasa? Respiré con dificultad e hice la pregunta que me había estado atormentando durante semanas. ¿Crees que soy una mala madre? El silencio al otro lado se prolongó lo suficiente como para que mi ansiedad se disparara, pero cuando Linda finalmente habló, su voz era firme y clara. Merle Hadley, estás haciendo la pregunta equivocada por completo. La pregunta no es si eres una mala madre. La pregunta es si Sara es una buena hija. Las palabras me golpearon como una revelación, volcando por completo mi perspectiva. Durante décadas, había medido mi valía por la felicidad de Sara, asumiendo que cualquier conflicto entre nosotras debía ser evidencia de mi fracaso como madre. Nunca se me había ocurrido evaluar su comportamiento, hacerla responsable de su trato hacia mí. Pero Linda, tiene razón en una cosa. Esto no es como yo. Nunca me había negado a ayudarla antes. Nunca había antepuesto mis propias necesidades. Tal vez estoy cambiando de maneras que no son saludables. La risa de Linda fue aguda y conocedora. Oh, cariño, ¿quieres saber qué no es saludable? Pasar 40 años entrenando a alguien para que te trate como un felpudo y luego sentirte culpable cuando finalmente te defiendes. ¿Quieres saber qué no es saludable? Tener una hija que hace rabietas cuando su sirvienta personal desarrolla columna vertebral. Sirvienta personal. La frase me hizo estremecer porque era tan precisa,
tan brutalmente honesta sobre en lo que se había convertido mi relación con Sara. Dice que su padre estaría decepcionado de mí. Susurré, las palabras rasgando mi garganta. Richard estaría decepcionado, claro, dijo Linda con fiereza. Estaría decepcionado de que su hija aprendiera a explotar a la mujer que amaba. Estaría decepcionado de que convirtiera a su esposa en una sombra de sí misma. Y estaría muy orgulloso de que finalmente te estés defendiendo. Esa tarde, Linda insistió en llevarme a almorzar a un pequeño café en el centro, el tipo de lugar donde las mujeres mayores podían sentarse y hablar, sin sentirse apresuradas ni juzgadas. Sobre sándwiches de ensalada de pollo y té helado, me contó historias sobre la transición de su propia hija de niña agradecida a adulta con derecho, sobre el difícil proceso de renegociar las relaciones, cuando los niños olvidaron que los padres también eran personas. La parte más difícil, dijo Linda, revolviendo miel en su té con el cuidado deliberado de alguien que había aprendido a saborear los pequeños placeres, es aceptar que podrías perderlas para salvarte a ti misma. Pero cariño, lo que tienes con Sara en este momento no es una relación que valga la pena salvar. Es un acuerdo que te está matando lentamente. Como si fuera convocada por nuestra conversación, mi teléfono vibró con otro mensaje de Sara. Mamá, realmente creo que necesitas hablar con alguien. Este comportamiento es preocupante, y estoy preocupada por tu salud mental. Encontré el nombre de una terapeuta que se especializa en adultos mayores que están pasando por transiciones difíciles. Le mostré el mensaje a Linda, quien lo leyó con una expresión de creciente disgusto. Está tratando de hacerte creer que estás loca por querer respeto básico, dijo Linda sin rodeos. Manipulación clásica. Cuando no pueden hacerte sentir culpable para que vuelvas a obedecer. Atacan tu cordura. Pero antes de que pudiera caer en nuevas dudas, mi teléfono sonó con una llamada que lo cambiaría todo. El número era desconocido, pero algo me hizo contestar. ¿Abuela Merle? Soy Emma. Mi corazón se detuvo. Emma era la hija de la compañera de cuarto de Sara en la universidad, una dulce joven de 22 años que había empezado a llamarme Abuela Merle durante las visitas a nuestra casa cuando era pequeña. No había sabido nada de ella en meses, no desde que Sara había ido eliminando gradualmente las relaciones que no servían a sus propósitos inmediatos. Emma, cariño, ¿cómo estás? Estoy bien, pero quería llamar porque me enteré de lo que pasó entre tú y Sara, y pensé que deberías saber algo. Mi estómago se contrajo. ¿Qué escuchaste? Ha estado diciéndole a todo el mundo que estás teniendo una especie de crisis, que te estás volviendo difícil y exigente. Se está pintando a sí misma como esta hija que sufre mucho y que está lidiando con una madre inestable. La traición dolió más de lo que esperaba. Sara no solo me estaba castigando en privado, estaba destruyendo mi reputación, convirtiendo nuestro conflicto en una narrativa en la que yo era la villana y ella era la víctima. Pero abuela Merle, continuó Emma, con su joven voz llena de convicción, quería que supieras que algunos de nosotros vemos a través de todo eso. Mi mamá y yo hemos estado hablando de cómo Sara te trata, y creemos que eres increíble por finalmente defenderte. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Aquí había una validación de una fuente inesperada, alguien que había sido testigo de nuestra dinámica familiar desde fuera y había reconocido la verdad que yo había estado demasiado cerca para ver. Te he observado durante años, continuó Emma, y eres la persona más generosa y amorosa que conozco. La forma en que solías iluminarte cuando Sara venía de visita, la forma en que pasabas días preparando sus comidas favoritas, la forma en que dejabas todo para ayudarla con cualquier cosa que necesitara, y la he visto darlo todo por sentado, tratarte como si estuvieras allí solo para servirla. Emma, no tienes que... Sí, sí lo tengo, porque alguien necesita decirte que te mereces algo mejor. Alguien necesita decirte que decir que no te convierte en una mala madre, te convierte en un ser humano con valor. Después de que Emma colgó, me senté en mi coche afuera del café y lloré, no los sollozos desesperados y ahogados que había estado reprimiendo durante semanas, sino lágrimas limpiadoras que se sintieron como un alivio. Alguien fuera de mi situación podía ver lo que había estado viviendo. Alguien lo suficientemente joven como para ser mi nieta entendía que mis décadas de sacrificio merecían reconocimiento en lugar de explotación. Esa noche,
La campaña de manipulación emocional de Sara alcanzó nuevas cotas. Llamó mientras yo preparaba la cena, su voz goteando falsa preocupación. Mamá, Emma me llamó hoy. Dijo que habló contigo, y ahora estoy aún más preocupada. Estás involucrando a otras personas en nuestros asuntos familiares privados, lo cual realmente no se parece a ti. Creo que necesitas considerar que tu juicio podría estar comprometido en este momento. La manipulación psicológica era tan descarada, tan cruel, que sentí que algo se rompía dentro de mí. Esta era mi hija, la bebé a la que había amamantado durante fiebres y pesadillas, la niña a la que había animado durante las obras de teatro escolares y los partidos de fútbol, la joven a la que había apoyado durante desamores y cambios de carrera. Y estaba tratando de convencerme de que mi propia percepción de la realidad era defectuosa porque me había atrevido a querer un mejor trato. Sara, dije, con la voz más firme que había sentido en meses, necesito que te detengas. ¿Detener qué? ¿Preocuparme por ti? ¿Tratar de ayudar? Deja de tratar de hacerme creer que estoy loca por querer respeto. Deja de fingir que tu preocupación es genuina cuando lo que realmente quieres es que vuelva a ser tu asistente personal. Deja de usar la memoria de tu padre como un arma contra mí. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Cuando Sara finalmente habló, su máscara de falsa preocupación se había desvanecido por completo. No sé qué te ha pasado, pero esta conversación ha terminado. Cuando estés lista para actuar como mi madre de nuevo, en lugar de como una extraña egoísta, puedes llamarme. Colgó, y me quedé en mi cocina sosteniendo el teléfono, esperando que la familiar opresión de la culpa y el pánico me abrumara. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. Por primera vez en décadas, me había elegido a mí misma por encima de la manipulación de mi hija. Me había negado a aceptar la responsabilidad de su regulación emocional. Me había negado a disculparme por tener mis propias necesidades. Era aterrador y liberador y absolutamente necesario. Esa noche, me miré en el espejo del baño y vi algo diferente. La mujer que me miraba todavía parecía cansada. Todavía tenía las líneas de décadas dedicadas a preocuparse por la felicidad de otras personas. Pero sus ojos tenían algo nuevo. Determinación. Mañana comenzaría el proceso de reclamar mi vida. Esta noche dormiría sin el peso de las expectativas de otra persona aplastando mi pecho. Durante 68 años, había sido la cuidadora, la defensora y la animadora de todos. Era hora de descubrir quién podía ser cuando solo fuera mía. A la mañana siguiente de mi llamada telefónica con Sara, me desperté antes del amanecer con una sensación que no había experimentado en décadas. La completa ausencia de obligación. Ningún mensaje de texto urgente exigiendo mi atención inmediata. Ninguna culpa roía mi estómago por las tareas que debería estar realizando para otra persona. Ninguna lista de verificación mental de las formas en que necesitaba hacerme útil para ganarme mi lugar en la vida de mi hija. Por primera vez en 40 años, me pertenecía por completo a mí misma. Me quedé en la cama mirando cómo el amanecer pintaba las paredes de mi dormitorio de oro y rosa, escuchando a los pájaros fuera de mi ventana cantar canciones que había estado demasiado distraída para notar antes. El silencio se sintió sagrado, lleno de posibilidades en lugar de pesado con soledad. Esto era lo que se sentía la paz, no la ausencia de conflicto, sino la presencia de elección. A las 7:30, tomé una decisión que habría sido impensable solo semanas antes. En lugar de revisar inmediatamente mi teléfono para ver los inevitables intentos de Sara de restablecer nuestra dinámica tóxica, lo apagué por completo y lo coloqué en el cajón de la cocina junto a los menús para llevar que nunca usaba porque siempre había estado demasiado ocupada cocinando para otras personas como para considerar lo que podría querer comer. Entonces hice algo revolucionario. Preparé el desayuno para una persona, preparado exactamente como a mí me gustaba, sin considerar las preferencias ni las restricciones dietéticas de nadie más. Huevos revueltos con cebollino fresco de mi jardín, tostadas hechas con el pan artesanal que siempre había considerado demasiado caro, cuando hacía presupuestos en función de las interminables necesidades financieras de Sara. Café fuerte y negro,
Como siempre lo había preferido antes de aprender a adaptarme a la preferencia de Richard por la crema y a la insistencia de Sarah en que la cafeína después de las 9 de la mañana la mantendría despierta. Comí lentamente, saboreando cada bocado, maravillándome de lo diferente que podía ser la comida cuando realmente estabas presente en la experiencia, en lugar de alimentarte mecánicamente entre crisis. Los huevos estaban perfectamente cremosos. El pan tenía un sabor complejo y a nuez que florecía en mi lengua. El café era rico y audaz, despertando sentidos que había olvidado poseer. Después del desayuno, caminé por mi casa con nuevos ojos, viéndola no como la herencia eventual de Sarah, sino como mi propio espacio vital que podía organizarse para complacerme a mí, en lugar de impresionar a visitantes que rara vez venían. El comedor formal que había mantenido en perfectas condiciones de revista para las reuniones navideñas, que se habían vuelto cada vez más tristes, podría convertirse en un estudio de arte. El dormitorio de invitados que Sarah usaba 2 veces al año como un hotel gratuito, podría convertirse en mi sala de lectura, llena de sillas cómodas y buena iluminación en lugar de los muebles impersonales que había elegido para evitar que se sintiera indeseada. Mi casa. Mis elecciones, mi vida. A las 10 en punto, hice algo que no había hecho en más de una década. Llamé para avisar que no iría a mi puesto de voluntaria en el centro comunitario, no porque estuviera físicamente enferma, sino porque necesitaba tiempo para recordar quién era cuando no estaba prestando servicio a los demás. La mentira se sintió incómoda en mi lengua, pero no tanto como los años que había pasado abandonando mis propias necesidades para cumplir con las expectativas de todos los demás. En lugar de pasar mi martes por la mañana enseñando alfabetización a adultos que a menudo no aparecían, fui a la tienda de suministros de arte del centro y compré materiales que me había estado negando durante años. Pinturas de acuarela en tubos que se sentían lujosas y pesadas en mis manos. Pinceles con cerdas suaves que prometían trazos suaves y controlados. Papel con textura que invitaba a la experimentación. Un pequeño caballete que podía colocarse en mi mesa de la cocina y transformar cualquier momento ordinario en una posibilidad creativa. La cajera adolescente sonrió mientras registraba mis compras, comentando lo hermoso que era el día para comenzar un nuevo pasatiempo. Quería decirle que esto no era un nuevo pasatiempo, sino una resurrección que había pintado prolíficamente en la universidad, antes de que el matrimonio y la maternidad hubieran redirigido toda mi energía creativa hacia hacer que la vida de otras personas fuera más hermosa. En cambio, simplemente le sonreí y sentí el peso del potencial sin usar asentándose cómodamente en mi pecho. Conduciendo a casa, tomé un desvío por el vecindario donde había criado a Sarah, pasando por la casa donde habíamos vivido cuando era pequeña, y todavía creía que la maternidad perfecta garantizaría el amor perfecto a cambio. Los nuevos propietarios la habían pintado de amarillo en lugar del beige conservador que Richard había insistido en que mantendría los valores de la propiedad. Habían plantado flores silvestres en el jardín delantero donde yo había mantenido filas precisas de impaciencias que requerían riego diario y atención constante. La casa parecía más feliz, más viva, más auténticamente ella misma. Me pregunté si podría lograr la misma transformación. Esa tarde, instalé mi caballete en el solarium e intenté pintar la vista desde mi ventana. El arce que Richard había querido quitar porque dejaba caer hojas sobre su coche. El camino de piedra irregular que siempre había querido reparar. La valla de los vecinos que podría haber sido más recta, pero que de alguna manera parecía encantadora en su imperfección. Mis manos se sintieron torpes al principio, inciertas sobre la mezcla de colores y el control del pincel. La pintura que surgió fue amateur y sin pulir. Nada como el trabajo calificado que había producido en mis 20 años. Pero era mía, creada puramente por la alegría de la creación, sin necesidad de servir a los propósitos de nadie más, ni de cumplir con los estándares de nadie más. Mientras pintaba, me encontré pensando en la llamada telefónica de Emma, en su observación de que siempre me había iluminado cuando Sarah la visitaba. ¿Cuándo había dejado de ser cierto eso? ¿Cuándo la presencia de mi hija había comenzado a sentirse como una actuación que necesitaba ofrecer
en lugar de un regalo que estaba recibiendo? La respuesta llegó con dolorosa claridad. Había sido gradual, tan lento, que no había notado la erosión hasta que los cimientos se habían derrumbado por completo. Cada vez que había tragado mi dolor en lugar de expresarlo, cada vez que había aceptado la falta de respeto para evitar el conflicto, cada vez que había priorizado mantener la paz sobre mantener la dignidad, le había enseñado que mis sentimientos eran negociables, mientras que los suyos eran sagrados. Había sido cómplice de mi propia disminución, y esa realización dolió más que cualquiera de las crueldades específicas de Sara. Pero también era responsable de cambiar el patrón, y ese conocimiento se sintió empoderador en lugar de abrumador. A las 4 en punto, hice algo que habría sido imposible cuando mi teléfono vibraba constantemente con las demandas de Sara. Me eché una siesta. No porque estuviera exhausta por atender la crisis de otra persona, sino simplemente porque el sol de la tarde era cálido en mi cara, y mi cuerpo se sentía lo suficientemente relajado como para descansar sin ansiedad sobre qué emergencia podría requerir mi atención inmediata. Dormí profundamente y sin sueños durante 2 horas, despertando a la luz dorada y al sonido de los niños jugando en el vecindario, sus risas flotando por mis ventanas como música que había olvidado cómo escuchar. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono esa noche, encontré 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto de Sara. Mi estómago se contrajo con la familiar respuesta de pánico, pero me obligué a leerlos lentamente, analíticamente, como si estuviera estudiando la disfunción familiar de otra persona en lugar de vivir dentro de ella. Los mensajes siguieron un patrón predecible: confusión dando paso a la ira escalando a amenazas, las amenazas disolviéndose en manipulación, y finalmente, un regreso a la falsa preocupación por mi salud mental. Había recorrido todas las herramientas de su arsenal emocional, tratando desesperadamente de encontrar la combinación que restauraría su acceso a mis recursos y cumplimiento. «Mamá, ¿dónde estás? Necesito hablar sobre lo del seguro». «¿Hola? ¿Por qué no contestas el teléfono? Esto se está volviendo ridículo. Llámame de inmediato. Estoy empezando a pensar que estás teniendo una especie de crisis. ¿Debería llamar a alguien para que te revise? Bien. Si quieres actuar como una niña, te trataré como tal. No vengas llorando a mí cuando te des cuenta de lo estúpida que estás siendo. Realmente me preocupa ahora. Nunca me has ignorado así antes. Estoy pensando en llamar a la policía para una verificación de bienestar». La amenaza de involucrar a la policía era nueva, una escalada que revelaba lo desesperada que se había vuelto para recuperar el control. La antigua yo habría llamado de inmediato, disculpándome profusamente por causar preocupación, ofreciendo explicaciones y garantías que inevitablemente conducirían a nuevas demandas y obligaciones. La nueva yo, esta mujer que había pasado un día pintando y durmiendo la siesta y comiendo lo que quería cuando quería, sintió algo diferente: lástima. No por sí misma, sino por Sara. Qué agotador debe ser vivir en un mundo donde la autonomía de otras personas se siente como un ataque personal. Qué sola debe ser la vida cuando solo te relacionas con los demás por lo que pueden darte en lugar de por lo que son. Deslicé el dedo hasta el final de sus mensajes y escribí una sola respuesta: «Estoy bien. Necesitaba un tiempo para pensar. Te llamaré cuando esté lista». Luego volví a apagar el teléfono y volví a mi pintura, agregando sombras que daban profundidad al arce, luces que hacían que las piedras parecieran brillar con su propia luz interior. Para cenar, abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar cuando vivías tu vida al servicio de los horarios de otras personas. Lo combiné con queso y galletas, comiendo en mi solarium rodeada por el olor a pintura y aguarrás, mirando cómo la última luz se desvanecía del cielo mientras la música clásica sonaba suavemente de fondo. Esto era lo que se sentía la satisfacción: pequeños placeres elegidos libremente, silencio sin ansiedad, soledad sin soledad. Esa noche, me acosté en la cama planeando las actividades del día siguiente, no en función de las necesidades de otra persona, sino en función de mis propias curiosidades y deseos. Visitaría la biblioteca y sacaría libros que había estado queriendo leer durante años, pero para los que nunca había encontrado tiempo.
Conduciría al mercado de agricultores y compraría verduras basadas en lo que se veía hermoso en lugar de lo que era práctico. Llamaría a viejos amigos con los que había perdido el contacto mientras gestionaba las interminables crisis de Sara y vería si alguno de ellos estaría interesado en reavivar las conexiones que había permitido que se marchitaran. Por primera vez en décadas, el mañana me pertenecía. La mujer a la que le habían dicho que se mantuviera fuera de su propia cocina estaba aprendiendo que podía crear toda una vida fuera de la aprobación de los demás. El descubrimiento fue embriagador y aterrador y absolutamente necesario. Tenía 68 años, y finalmente estaba lista para descubrir en qué podía convertirme cuando dejé de tratar de ser lo que todos los demás necesitaban que fuera. 3 días después de mi nueva libertad, Sara forzó la confrontación que había estado tanto temiendo como anticipando. Llegó a mi casa sin avisar el viernes por la mañana, con su llave girando en mi cerradura con la autoridad presuntuosa de alguien a quien nunca se le había dicho que no podía tener acceso ilimitado a mi espacio y mi tiempo. Estaba en mi solarium, agregando los toques finales a mi tercera acuarela, un estudio del jardín donde había pasado tantos años cultivando verduras para las cenas familiares que se habían vuelto cada vez más tensas y tristes. La luz de la mañana era perfecta, proyectando sombras que daban dimensión a las plantas de tomate que había pintado de memoria, y estaba completamente absorta en mezclar la tonalidad de verde correcta cuando escuché sus tacones hacer clic en mis pisos de madera. «¿Mamá? ¿Dónde estás? Necesitamos hablar». Su voz transmitía el filo quebradizo de alguien que había sido frustrado y estaba preparado para escalar hasta que obtuviera lo que quería. Esta era Sara en pleno modo ejecutivo, el tono que probablemente usaba con los subordinados que la habían decepcionado por no anticipar sus necesidades. Dejé mi pincel con cuidado, permitiéndome un momento para apreciar la paz que estaba a punto de sacrificar. Luego caminé hacia la sala de estar donde mi hija estaba inspeccionando mi espacio con el ojo crítico de alguien que evalúa la propiedad que pretendía heredar. Se veía impecable, como siempre. Su pelo rubio peinado en el elegante bob que requería visitas mensuales al salón, que costaban más que mi presupuesto de comestibles. Su traje azul marino, hecho a la perfección. Su maquillaje aplicado con la precisión de alguien que entendía que la apariencia era una armadura en el mundo corporativo que había elegido sobre las relaciones significativas. Pero debajo del exterior pulido podía ver las grietas. Su mandíbula estaba tensa con ira apenas contenida. Sus manos agarraban su bolso de diseñador como un arma. Sus ojos tenían el brillo peligroso de alguien a quien se le habían negado sus privilegios esperados, y estaba preparado para luchar sucio para reclamarlos. «Sara», dije con calma, quedándome en la puerta en lugar de acercarme. «Deberías haber llamado primero». «¿Llamar primero?». Se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Desde cuándo necesito llamar antes de visitar a mi propia madre? ¿Desde cuándo ignoras mis mensajes durante días seguidos? ¿Desde cuándo apagas el teléfono como una adolescente teniendo un berrinche?». Sus preguntas llegaron a quemarropa, cada una diseñada para ponerme a la defensiva, para hacerme explicar y justificar mi comportamiento, hasta que olvidara que yo era quien había sido agraviada en esta relación. La antigua, yo habría comenzado a disculparse inmediatamente, ofreciendo explicaciones que inevitablemente sonarían débiles y egoístas cuando se filtraran a través de su interpretación. La nueva yo, la mujer que había pasado 3 días recordando lo que se sentía al vivir sin ansiedad constante sobre la aprobación de otra persona, simplemente la miró y esperó. «¿Y bien?», exigió Sara cuando mi silencio se extendió más allá de su zona de confort. «¿Vas a explicar qué te ha pasado? Porque tengo que decirte, mamá, todo este numerito se está volviendo realmente preocupante. He estado hablando con mi terapeuta sobre tu comportamiento, y ella cree…». «Basta». La palabra salió de mi boca con sorprendente firmeza, cortando su monólogo como una cuchilla a través de la seda. «Solo deja de hablar por un minuto y escucha». Los ojos de Sara se abrieron con sorpresa. No creo que la hubiera interrumpido nunca antes. Nunca había reclamado un espacio conversacional que ella no me hubiera concedido explícitamente. «Necesito que te sientes», continué, señalando el sofá donde se había tumbado innumerables veces mientras delineaba sus últimas necesidades financieras
o dramas de relación que requerían mi trabajo emocional para resolverlos. Porque vamos a tener una conversación que deberíamos haber tenido hace años. Mamá, no tengo tiempo para... Harás tiempo, dije, y algo en mi voz debió transmitir que esto no era negociable, porque en realidad se sentó, aunque su postura permaneció defensiva e impaciente. Tomé la silla frente a ella, la que había sido la favorita de Richard, donde solía leer el periódico los domingos por la mañana, mientras yo preparaba desayunos elaborados para una familia que gradualmente había dejado de apreciar el esfuerzo que requerían esas comidas. Por un momento, simplemente miré a mi hija, realmente la miré, tratando de encontrar rastros de la niña pequeña que solía meterse en mi regazo cuando los aguaceros la asustaban, que solía rogarme que leyera una historia más para dormir, que solía decirme que yo era la mejor mamá del mundo con la feroz convicción que solo los niños poseen. Esa niña se había ido, reemplazada por esta extraña pulida que me veía como un obstáculo para su conveniencia, en lugar de la mujer que había sacrificado décadas de sus propios sueños para asegurar la felicidad y el éxito de Sara. Cuando tenía 5 años, comencé en voz baja. Llegaste a casa del kinder llorando porque otra niña había dicho cosas malas sobre el almuerzo que te había empacado. ¿Recuerdas lo que hice? Sara se movió incómodamente, claramente desprevenida para este viaje por el camino de los recuerdos. Mamá, no entiendo qué. Pasé toda esa noche preparándote un almuerzo que parecía una obra de arte. Sándwiches en forma de corazón, rodajas de manzana dispuestas como flores, una nota diciéndote lo especial que eras. Me quedé despierta hasta medianoche porque no podía soportar la idea de que te sintieras avergonzada o no amada. Hice una pausa, observando el reconocimiento parpadear en sus ojos. Luego continué. Cuando tenías 16 años y tu novio rompió contigo la semana antes del baile de graduación, fui a 3 tiendas de vestidos diferentes hasta que encontré el vestido perfecto. Luego gasté el dinero de mi despensa en zapatos a juego porque quería que te sintieras lo suficientemente hermosa como para entrar a ese baile con la cabeza en alto. Lo recuerdo, dijo Sara suavemente, y por un momento su armadura defensiva se deslizó lo suficiente como para revelar algo vulnerable debajo. Cuando te graduaste de la universidad, pedí un préstamo que no podía pagar para hacerte una fiesta digna de tus logros. Cuando comenzaste tu carrera, te ayudé con el depósito de tu apartamento, tu guardarropa profesional, tus pagos del coche, cualquier cosa que te diera el mejor comienzo posible en la vida. Mi voz se mantuvo firme, pero podía sentir las lágrimas acumulándose detrás de mis ojos, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de reconocimiento por las décadas de amor que había vertido en alguien que había aprendido a verlo como lo que le correspondía, en lugar de como su buena fortuna. Hice todo eso porque te amaba más que a mi propia vida. Continué, porque tu felicidad era mi felicidad, tu éxito era mi éxito. Tus sueños eran más importantes para mí que los míos. Pero en algún momento del camino, Sara, dejaste de ver mi amor como un regalo y empezaste a verlo como un servicio que tenías derecho a recibir. Eso no es... Comenzó a protestar, pero levanté la mano. No he terminado. Durante los últimos 10 años, me has tratado como a una empleada cuyo trabajo era hacerte la vida más fácil. Me has llamado cuando necesitabas algo y me has ignorado cuando no. Has aceptado mi dinero, mi tiempo, mi trabajo emocional y mi apoyo incondicional sin preguntar nunca qué podría necesitar a cambio. La cara de Sara se estaba sonrojando, la ira y la vergüenza luchando en su expresión. Nunca te pedí que hicieras esas cosas. Elegiste ayudarme porque eso es lo que hacen las madres. Tienes toda la razón, dije, y mi acuerdo pareció tomarla desprevenida. Elegí ayudarte. Elegí priorizar tus necesidades sobre las mías. Elegí enseñarte que mi valía se medía por mi utilidad para ti. Y ahora estoy eligiendo algo diferente. Me puse de pie y caminé hacia la repisa de la chimenea, donde guardaba una pequeña caja de madera que había pertenecido a mi madre. Dentro estaban las llaves del coche de Sara, el que había avalado cuando su crédito no era lo suficientemente bueno para calificar por su cuenta, el seguro del cual había estado pagando durante 3 años porque afirmaba que estaba temporalmente escasa de dinero.
Puse las llaves en la mesa de centro entre nosotras con un suave sonido de clic que pareció hacer eco en la atmósfera repentinamente cargada. ¿Qué estás haciendo? La voz de Sara apenas superaba un susurro. Me estoy quitando de tu sistema de apoyo financiero, dije con calma. Con efecto inmediato. El pago del coche, el seguro, la tarjeta de crédito que te di para emergencias, todo eso se detiene hoy. Sara se puso de pie de un salto, su compostura finalmente agrietándose por completo. No puedes hacer eso. Dependo de esa ayuda. Mi presupuesto está construido en base a... Tu presupuesto tendrá que cambiar. Al igual que el mío lo hizo cuando gasté mis ahorros para la jubilación, para asegurarme de que nunca tuvieras que luchar como yo lo hice cuando tenía tu edad. Esto es una locura. Sara ahora estaba caminando de un lado a otro, sus tacones clavándose en mi alfombra con cada paso agitado. Eres mi madre. Se supone que debes apoyarme. Te apoyé durante 34 años, respondí con ecuanimidad. Te di la mejor educación que pude costear, el entorno doméstico más estable posible y suficiente asistencia financiera para lanzar una carrera exitosa. Pero el apoyo se supone que es un andamiaje temporal, no una muleta permanente. Caminé hacia el escritorio donde guardaba mis documentos importantes y saqué la carpeta que contenía mi testamento, el documento al que Sara había hecho referencia con tanta naturalidad en nuestras conversaciones recientes, como si mi muerte fuera solo otra oportunidad de planificación financiera. También estoy haciendo algunos cambios en la planificación de mi patrimonio, dije, colocando la carpeta junto a las llaves del coche. Esta casa, mis ahorros, mis inversiones. Estoy explorando algunas opciones de donaciones benéficas que se alinean con mis valores. La sangre se drenó de la cara de Sara. ¿Me estás sacando de tu testamento? ¿Porque no quise que cocinaras la cena una vez? Esto no se trata de la cena, Sara. Se trata de 40 años de dar mi amor por sentado. Se trata de tratarme como una tienda de conveniencia que nunca cierra. Se trata de olvidar que soy un ser humano con sentimientos, necesidades y sueños propios. Por un momento, algo brilló en su rostro que podría haber sido remordimiento o reconocimiento, pero pasó rápidamente, reemplazado por el frío cálculo que había aprendido a reconocer como su modo predeterminado cuando no estaba obteniendo lo que quería. Bien, dijo, con la voz llena de furia. Si así es como quieres jugar, entonces no esperes que corra cuando seas vieja y estés enferma y necesites a alguien que te cuide. No esperes que te visite en cualquier asilo de ancianos en el que termines. No esperes que planifique tu funeral o que llore cuando te hayas ido. Las amenazas flotaban en el aire entre nosotras como humo, diseñadas para aterrorizarme y hacerme volver a cumplir, para recordarme que la necesitaba más de lo que ella me necesitaba a mí. En cambio, sentí algo que no había experimentado en décadas. Claridad. Sara, dije suavemente. Si la única forma de mantenerte en mi vida es comprar tu afecto con dinero y servidumbre, entonces en realidad no te tengo en mi vida en absoluto. Tengo un acuerdo financiero con alguien que casualmente comparte mi ADN. Se quedó congelada por un momento, tal vez dándose cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando, de que la madre a la que había entrenado para absorber su crueldad y responder con una devoción incrementada de alguna manera, se había transformado en alguien con límites y respeto por sí misma. Te voy a dar algo de tiempo para que pienses en qué tipo de relación quieres realmente conmigo, continué. No qué puedes obtener de mí, sino qué estás dispuesta a dar. Cuando estés lista para tratarme como a una persona cuyos sentimientos importan tanto como los tuyos, sabes cómo contactarme. Sara agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Luego se giró con un último intento de manipulación. Papá estaría avergonzado de ti. Estaría disgustado por lo egoísta que te has vuelto. La miré fijamente, sintiendo el peso del recuerdo de su padre asentándose a mi alrededor como un manto protector. Tu padre me amaba lo suficiente como para querer que fuera feliz. Me respetaba lo suficiente como para valorar mis opiniones. Me trataba como a una compañera, no como a una sirvienta. Si estuviera aquí, estaría orgulloso de que finalmente encontrara el coraje de exigir lo mismo de su hija. La puerta principal se cerró de golpe con la fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas, y luego se fue.
dejando solo el persistente aroma de su costoso perfume y el eco de 40 años de resentimiento acumulado finalmente encontrando su voz. Me senté en el repentino silencio, esperando que el pánico familiar me abrumara, que la culpa me llevara a mi teléfono para llamar y disculparme por atreverme a valorarme a mí misma. En cambio, sentí algo que no había experimentado desde que era una mujer joven, con el mundo entero extendido ante mí, como un territorio inexplorado esperando ser explorado. Libertad. En las semanas siguientes a mi confrontación con Sara, descubrí que la liberación no era solo la ausencia de opresión, sino la presencia de una posibilidad infinita. Por primera vez en 40 años, cada mañana llegaba como un lienzo en blanco, esperando que yo decidiera cómo quería llenarlo con los colores de mi propia elección. El silencio en mi casa, que inicialmente había temido que se volviera insoportable, se transformó en algo sagrado. Sin la ansiedad constante de esperar la siguiente exigencia o crisis de Sara, me encontré notando sonidos que había estado demasiado distraída para oír durante décadas. La forma en que la lluvia tocaba diferentes ritmos en varias partes de mi techo, las conversaciones matutinas entre los cardenales fuera de la ventana de mi dormitorio, el suave asentamiento de los tablones del suelo que hablaban de una casa que había soportado muchas tormentas y permanecía en pie. Comencé cada día con un ritual que habría sido imposible durante mis años de servidumbre. Me sentaba en mi porche trasero con café y mi diario, escribiendo 3 cosas que quería hacer por mí ese día. No obligaciones ni tareas diseñadas para complacer a los demás, sino deseos genuinos que surgían de las partes más profundas y descuidadas de mi alma. En mi primer lunes como una mujer verdaderamente libre, escribí: pintar el dormitorio de invitados de amarillo. Llamar a Margarita sobre el club de lectura al que he querido unirme durante 5 años. Comprarme flores solo porque son hermosas. El dormitorio de invitados había sido decorado en beiges y grises neutros, diseñado para acomodar a cualquier huésped sin ofender el gusto de nadie. Pero siempre me había gustado el amarillo, el color del sol, de los narcisos y de la esperanza. Y ahora no había nadie que me dijera que era demasiado atrevido o poco práctico para el valor de reventa. Pasé todo el día transformando esa habitación en algo que reflejara mi personalidad, en lugar de mi conformidad con las preferencias de otras personas. Las paredes florecieron en el cálido amarillo de las mañanas de verano, y con cada pincelada, sentí que las capas de autonegación se desprendían como pintura vieja. Esta era mi casa, mi elección, mi alegría. Mientras la pintura se secaba, llamé a Margarita Chen, una profesora de literatura jubilada que había conocido en la biblioteca hace años. Me había invitado varias veces a unirme a su grupo de discusión de libros, pero siempre había rechazado la invitación porque Sara podría necesitarme en esas noches de jueves, o porque me sentía culpable de gastar dinero en libros cuando mi hija estaba luchando con alguna crisis financiera inventada. Meryl. La voz de Margarita era cálida con genuino placer cuando expliqué por qué estaba llamando. Estaba empezando a pensar que nunca tendrías tiempo para nosotros, los simples mortales. Estamos leyendo Los 7 maridos de Evelyn Hugo este mes. ¿Ya lo empezaste? No lo había hecho, pero fui a la librería esa tarde y compré no solo esa novela, sino otras 3 que habían estado viviendo en mi lista de deseos durante años. De pie en la sección de poesía, rodeada de voces que habían sido silenciadas por la guerra, la pobreza y el desamor, pero que de alguna manera habían encontrado formas de transformar su dolor en belleza, sentí una afinidad que nunca antes había experimentado. Estas eran mis personas, los artistas, soñadores, y los que dicen la verdad que entendían que crear algo significativo valía cualquier sacrificio, excepto el sacrificio de tu verdadero yo. Esa noche, organicé girasoles frescos en un jarrón sobre mi alféizar recién pintado de amarillo y abrí Evelyn Hugo en la página 1. En 20 y pocas páginas, estaba completamente absorta en la historia de una mujer que había pasado décadas creando una imagen pública que no se parecía en nada a su verdad privada. Los paralelos con mi propia vida eran incómodos pero reveladores. Yo también había pasado años interpretando una versión de la maternidad,
que priorizaba la paz sobre la autenticidad, la conformidad sobre el respeto por mí misma. Para cuando asistí a mi primera reunión del club de lectura el jueves siguiente, sentí que estaba entrando en una vida que me había estado esperando todo el tiempo. La sala de estar de Margarita estaba llena de 8 mujeres de entre 55 y 78 años, cada una de ellas vibrante con el tipo de energía intelectual que proviene de mentes que se han mantenido curiosas a pesar, o quizás a causa, de los desafíos que la vida les había presentado. «Señoras», anunció Margarita cuando me instalé en el círculo con mi vino y mi cuaderno. «Esta es Merle, la amiga de la que les he estado hablando, la pintora y lectora secreta que finalmente ha decidido unirse a nuestra pequeña banda de rebeldes literarias». La calidez de su bienvenida fue abrumadora. Estas mujeres no me veían como la madre de alguien, ni como la cuidadora de alguien, ni como el recurso financiero de alguien. Me veían como Merle, una persona con opiniones que valía la pena escuchar, ideas que valía la pena compartir, historias que valía la pena contar. Cuando Dorothy, una enfermera jubilada con pelo plateado y líneas de risa, preguntó sobre mi pasaje favorito del libro, me encontré hablando con una confianza que no había sentido en años sobre los temas de la autenticidad y el costo de vivir para la aprobación de otras personas. Mis palabras parecieron resonar en el grupo, encendiendo una discusión que duró casi hasta las 10 de la noche. «Tienes una perspectiva tan interesante sobre la dinámica madre-hija», dijo Frances, una ex trabajadora social cuyos propios hijos vivían en todo el país. «¿Has pensado mucho en escribir? Te expresas tan hermosamente». Escribir. La palabra se alojó en mi pecho como una semilla que había estado esperando el suelo y el sol adecuados para brotar. Había escrito constantemente en la universidad, ensayos, cuentos y poemas terribles que en ese momento se sentían importantes. Pero el matrimonio y la maternidad habían desplazado gradualmente los espacios tranquilos donde crece la creatividad, hasta que me convencí de que tales actividades eran lujos egoístas que no podía permitirme. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas amarillo y comencé a escribir sobre lo que se sentía al redescubrirte a los 68 años. Las palabras salieron de mí como agua de una presa rota. Décadas de pensamientos y sentimientos reprimidos finalmente encontraron expresión en párrafos que capturaban verdades que nunca me había permitido reconocer. Escribí sobre el día en que me di cuenta de que había estado viviendo la vida de otra persona, sobre el momento en que entendí que el amor sin respeto es solo servidumbre elaborada, sobre el terror y la euforia de elegirte a ti misma cuando todos esperan que permanezcas invisible. Cuando finalmente levanté la vista, el sol estaba saliendo, y había llenado 14 páginas con mi voz auténtica, no el tono cuidadoso y diplomático que había usado para evitar conflictos con Sarah, sino la expresión cruda y honesta de una mujer que finalmente había dejado de disculparse por ocupar espacio en su propia vida. Durante las siguientes semanas, mi mundo se expandió de maneras que había olvidado que eran posibles. Me inscribí en una clase de acuarela en el colegio comunitario, donde conocí a otras mujeres que habían decidido que la edad no era una barrera para aprender nuevas habilidades. Me uní a un grupo de senderismo para personas mayores, descubriendo que mi cuerpo todavía era capaz de llevarme por montañas y a través de bosques que alimentaban mi alma de formas que había descuidado durante décadas. Lo más sorprendente fue que comencé a ser voluntaria en un refugio para mujeres en el centro, ayudando a otras mujeres que huían de situaciones en las que sus necesidades habían sido sistemáticamente ignoradas o reprimidas. El trabajo fue desgarrador y sanador simultáneamente. Pude ofrecer a estas mujeres el tipo de apoyo incondicional que había desperdiciado en alguien que nunca lo había apreciado, mientras que ellas me recordaban que la supervivencia y la reinvención siempre eran posibles, sin importar cuán desesperadas parecieran las circunstancias. «Tienes una presencia tan tranquilizadora», dijo María, una madre de 2 hijos de 32 años que estaba reconstruyendo su vida después de dejar un matrimonio abusivo. «Escuchas como si realmente entendieras lo que se siente al sentirse invisible». Lo entendía. Los detalles eran diferentes,
pero las dinámicas subyacentes eran notablemente similares. La erosión gradual de la autoestima, la indefensión aprendida que proviene de que tus necesidades sean constantemente desestimadas, la forma en que el amor puede convertirse en un arma cuando está condicionado a tu continua conformidad con la visión de otra persona de quién deberías ser. Mi trabajo en el refugio me dio una perspectiva sobre mi relación con Sara, que la terapia podría haber proporcionado si alguna vez hubiera podido pagarla. Comencé a ver nuestra dinámica no como evidencia de mi fracaso como madre, sino como el resultado predecible de un sistema donde las necesidades de una persona siempre se priorizaban sobre la humanidad de otra. El cambio más profundo se produjo 6 semanas después de nuestra confrontación, cuando estaba podando rosas en mi jardín, y me di cuenta de que no había revisado mi teléfono en más de 4 horas. Durante mis años de gestión de Sara, 4 horas sin comunicación habrían provocado ataques de pánico sobre qué crisis podría estar desarrollándose en mi ausencia. Ahora, el silencio se sentía como un regalo. Mi teléfono sí contenía un mensaje cuando finalmente miré. No de Sara, sino de Emma, la joven que había llamado para validar mi experiencia semanas antes. Abuela Merle, espero que te encuentres bien. Voy a estar en la ciudad el próximo fin de semana visitando a mi mamá, y me preguntaba si tendrías tiempo para tomar un café. Me encantaría escuchar sobre lo que has estado haciendo. Sin presiones si estás ocupada. Sé que probablemente estás viviendo tu mejor vida en estos días. El mensaje me hizo sonreír de una manera que no había sonreído en años. Aquí había alguien que buscaba mi compañía por sí misma, que valoraba mi presencia en lugar de mis servicios, que entendía que la amistad se trataba de disfrute mutuo en lugar de una utilidad unilateral. Respondí de inmediato. Me encantaría. ¿Sábado por la tarde en ese cafecito del centro? Tengo mucho que contarte. Esa noche, estaba de pie en mi dormitorio de invitados amarillo, ahora oficialmente mi estudio de arte, rodeada de lienzos que representaban el mundo como yo lo veía, en lugar de como los demás esperaban que lo viera. Pinturas de tormentas y amaneceres, de rostros de mujeres que reflejaban fuerza, tristeza y alegría, de paisajes que hablaban a las partes de mí que habían estado latentes durante décadas. En la esquina había un caballete que sostenía mi último trabajo, un autorretrato en el que había estado trabajando durante 2 semanas. La mujer en la pintura miraba directamente al espectador con ojos que tenían sabiduría ganada a través del sufrimiento, pero no rota por él. Su pelo plateado captaba la luz como rayos de luna hilados. Su expresión era serena pero no sumisa, confiada pero no dura. Parecía alguien que valía la pena conocer, que valía la pena respetar, que valía la pena amar. Parecía yo, no la versión disminuida en la que me había convertido mientras intentaba ganarme el afecto a través del servicio, sino la mujer auténtica que siempre había existido debajo de la interpretación de la maternidad perfecta. Por primera vez en 40 años, estaba emocionada por el mañana, por la semana que viene, por el futuro que se extendía ante mí como un territorio inexplorado lleno de posibilidades que finalmente era lo suficientemente valiente como para explorar. A la mujer a la que le habían dicho que se mantuviera fuera de la cocina, se había construido todo un mundo donde no solo era bienvenida, sino esencial, no por lo que podía brindar a los demás, sino por lo que era cuando dejaba de tratar de ser cualquier otra persona. A los 68 años, finalmente estaba lista para vivir la vida que había estado posponiendo hasta que se satisficieran las necesidades de todos los demás. La espera había terminado. 6 meses después del día en que Sara me dijo que me mantuviera fuera de mi propia cocina, recibí una invitación que habría sido inimaginable durante mis años de servidumbre. El centro comunitario local quería exhibir mis pinturas en su exhibición mensual de artistas. La mujer que había pasado décadas creyendo que su único valor residía en hacer que la vida de otras personas fuera más fácil, estaba siendo reconocida por crear algo hermoso, enteramente suyo. Estaba en mi estudio de arte, la habitación amarilla que se había convertido en mi santuario, leyendo la carta de invitación por tercera vez, todavía apenas capaz de creer que las palabras eran reales. 12 de mis acuarelas se exhibirían durante todo un mes, con una recepción de inauguración donde yo sería la invitada de honor.
donde la gente vendría específicamente a ver mi trabajo y escuchar mi historia. La vieja yo habría pensado inmediatamente en llamar a Sara para compartir la noticia, esperando una validación que nunca llegaba, preparándome para la decepción cuando su respuesta inevitablemente se centrara en cómo este logro podría beneficiarla o, más probablemente, cómo mi recién descubierta independencia era de alguna manera inconveniente para su mundo cuidadosamente construido. La nueva yo llamó a Emma en su lugar. «¿Abuela Merle? ¡Eso es increíble!». La voz de Emma burbujeaba con genuina emoción al otro lado de la línea telefónica. «Estoy tan orgullosa de ti. ¿Puedo llevar a mi mamá a la inauguración? Ha estado siguiendo tu historia de transformación y dice que la estás inspirando a hacer algunos cambios en su propia vida». La idea de que mi viaje hacia el autorrespeto pudiera inspirar a otras mujeres a examinar sus propias relaciones me llenó de una calidez que ninguna cantidad de aprobación reacia de Sara había proporcionado jamás. Así era como se veía el amor sano. Personas que celebraban tus logros sin calcular cómo esos logros podrían servir a sus propios propósitos. Las semanas previas a la exposición de arte transcurrieron en un torbellino de preparación y anticipación. Seleccioné mis piezas más fuertes, cada una contando un capítulo de mi historia. Las pinturas oscuras y restringidas de mis primeros días de libertad, cuando la ira y el dolor habían dominado mi paleta. Los lienzos gradualmente más brillantes que marcaron mi creciente confianza. Y finalmente, las obras vibrantes y alegres que capturaron mi estado actual de satisfacción y posibilidad. La pieza central sería mi autorretrato, la pintura de una mujer que parecía pertenecer a su propia vida, que ocupaba espacio sin disculpas, que había aprendido la diferencia entre amar a alguien y desaparecer para su conveniencia. 2 días antes de la inauguración, Margarita del Club de Lectura vino a ver las pinturas antes de que fueran transportadas a la galería. Se movió por mi estudio lentamente, pasando largos minutos estudiando cada pieza con el tipo de atención que había anhelado de Sara durante décadas, pero que nunca había recibido. «Merle», dijo finalmente, volviéndose hacia mí con lágrimas en los ojos, «estas no son solo pinturas, son un manifiesto, son una prueba de que nunca es demasiado tarde para salvar tu propia vida». Esa noche, mientras estaba cuidadosamente envolviendo cada lienzo para transportarlo, sonó mi teléfono. El nombre de Sara apareció en la pantalla, y por un momento, mi corazón se apretó con la vieja y familiar nostalgia. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la paz que había encontrado en su ausencia, una parte de mí todavía esperaba que ella hubiera aprendido a verme como algo más que un recurso a explotar. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, preparándome para cualquier manipulación o crisis que la hubiera impulsado a romper meses de silencio. «Mamá». Su voz era diferente, de alguna manera más pequeña, menos segura que el tono dominante al que me había acostumbrado durante años. «Me enteré de tu exposición de arte. Emma me lo contó». Esperé, negándome a llenar el silencio con el parloteo de disculpa que alguna vez había caracterizado mis respuestas a su contacto. Comenzó, luego se detuvo. «He estado pensando en algunas cosas que dijiste, en cómo te traté, en lo que esperaba de ti. Aún así, no dije nada. 40 años de perdón prematuro me habían enseñado que las personas no cambian, porque se lo pones fácil para que eviten las consecuencias. Cambian cuando mantener sus viejos patrones se vuelve más doloroso que hacer el trabajo del crecimiento. Sé que no tengo derecho a pedir esto», continuó Sara, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero me preguntaba si podía ir a tu inauguración, no para hacer exigencias ni para tratar de arreglar las cosas entre nosotras, solo para ver lo que has creado, para ver quién eres cuando no estás cuidando a todos los demás». La solicitud me sorprendió. Esta no era la Sara que yo conocía, la mujer que asistía a eventos solo cuando servían a sus propósitos, que mostraba interés en mis actividades solo cuando de alguna manera se reflejaban en su propia imagen o avance. «¿Por qué?», pregunté simplemente. Una larga pausa. «Porque estoy empezando a entender que en realidad nunca te conocí. Conocía la versión de ti que existía para hacerme la vida más fácil,
pero nunca me molesté en descubrir quién eras debajo de todo ese servicio, y ahora me temo que esperé demasiado. Algo en su tono sugería un remordimiento genuino, en lugar de manipulación estratégica, pero había aprendido a confiar en mis instintos en lugar de en mis esperanzas en lo que respecta a Sara. «Puedes venir», dije finalmente, «pero quiero que entiendas algo primero. Esto no se trata de que nos reconciliemos. Esto no se trata de volver a cómo eran las cosas. Si vienes, vienes como alguien que siente curiosidad por mi trabajo, no como alguien que espera ser el centro de atención». «Entiendo», dijo en voz baja. «Gracias». La noche de la inauguración llegó con el aire fresco del otoño, el tipo de noche que se siente preñada de posibilidades. Me vestí cuidadosamente con un vestido morado fluido que había comprado específicamente para esta ocasión, no porque fuera práctico o porque complaciera a nadie más, sino porque me hacía sentir como la artista que siempre había sido debajo de las capas de autosacrificio. El espacio de la galería del centro comunitario se había transformado en algo mágico. Mis pinturas colgaban bajo suaves focos, cada una rodeada de suficiente espacio para respirar y ser apreciada. Un pequeño letrero junto a la entrada decía: «Encontrándome a los 68. El viaje de Merle Hadley». La gente comenzó a llegar a las 6 en punto. Miembros de mi club de lectura, compañeros voluntarios del refugio para mujeres, compañeros de senderismo, vecinos que habían presenciado mi transformación con interés y admiración. Cada persona que se me acercaba hablaba de cómo mis pinturas les hacían sentir, qué historias veían en las pinceladas, cómo mi viaje resonaba con sus propias luchas por mantener la autenticidad en un mundo que a menudo exigía rendimiento por encima de la verdad. A las 7:15, vi a Sara cerca de la entrada, de pie indecisa como si no estuviera segura de pertenecer a este espacio que había creado. Estaba vestida de manera más informal de lo habitual, jeans y un suéter sencillo, que la hacían parecer más joven, más vulnerable que la ejecutiva pulida a la que me había acostumbrado. La observé moverse por la galería, deteniéndose en cada pintura con una atención que nunca la había visto dedicar a nada que no sirviera directamente a sus intereses. Cuando llegó a mi autorretrato, se quedó inmóvil durante tanto tiempo que otros visitantes comenzaron a notarlo. Finalmente, se dirigió a donde yo estaba de pie cerca de la mesa de refrescos, rodeada de admiradores que estaban discutiendo los aspectos técnicos de la técnica de la acuarela y el impacto emocional de la expresión artística auténtica. «Mamá», dijo cuando hubo una pausa en la conversación, «¿podría hablar contigo en privado por un momento?» Salimos al pequeño patio del centro, donde el aire otoñal transportaba el aroma de leña y hojas caídas. Durante unos minutos, nos quedamos en silencio. Dos mujeres que compartían ADN y 40 años de historia complicada, pero que eran esencialmente extrañas entre sí. «Necesito decirte algo», dijo Sara finalmente, con la voz llena de emoción que rara vez había escuchado de ella. «Mirando tus pinturas esta noche, viendo cómo la gente responde a ti, cómo te escuchan, cómo te ven como esta persona completa y fascinante, me di cuenta de que nunca te di la oportunidad de ser esa persona conmigo». Ahora estaba llorando, lágrimas que parecían sorprenderla tanto como me sorprendían a mí. «Te convertí en mi asistente personal, mi plan de respaldo, mi basurero emocional. Tomé todo lo que ofreciste y me convencí de que me lo merecía porque eras mi madre, porque eso es lo que hacen las madres. Pero al verte esta noche, al ver lo vibrante, segura y viva que estás cuando no estás ocupada administrando mi vida, entiendo ahora que no solo me aproveché de ti. Nos robé a ambas la relación que podríamos haber tenido. Sentí que mis propias lágrimas comenzaban. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de reconocimiento. Esta era la hija que siempre había esperado que existiera debajo de la fachada con derecho. La mujer capaz de crecer, de autorreflexionar, de reconocer el daño sin tratar inmediatamente de minimizarlo. «No puedo deshacer 40 años de egoísmo», continuó Sara. «Y sé que no tengo derecho a esperar el perdón solo porque finalmente descubrí lo que estaba haciendo mal. Pero quiero que sepas que ahora te veo. Realmente te veo. Y lamento mucho que me haya tomado tanto tiempo. Nos quedamos juntas en el fresco aire de la noche, madre e hija,
Dos mujeres aprendiendo a ser humanas la una con la otra por primera vez en décadas. Sara, dije suavemente, te perdono, pero, lo más importante, me perdono a mí misma por enseñarte que mis necesidades no importaban. Las dos tenemos que hacerlo mejor en el futuro. Asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano en un gesto que me recordó a la niña que una vez había sido. ¿Querrías? Comenzó vacilante. ¿Estarías dispuesta a empezar de nuevo? No a volver a cómo eran las cosas, sino a construir algo nuevo, algo donde ambas podamos ser personas completas. Miré a mi hija, realmente la miré, y vi a alguien que finalmente estaba lista para hacer el trabajo de amar en lugar de solo ser amada. Me gustaría eso, dije, pero significa que tendrás que conocer a la verdadera yo, no solo a la versión que existía para servirte. ¿Estás preparada para eso? Sonrió entre lágrimas. No puedo esperar a conocerla. 6 meses después, mientras escribo esta historia en mi estudio amarillo rodeada de pinturas que dicen la verdad sobre lo que significa reclamar tu vida, puedo decir que Sara y yo estamos construyendo algo nuevo juntas. No es perfecto. Ambas estamos aprendiendo a navegar una relación basada en el respeto mutuo, en lugar de en el servicio unilateral. Pero es real de una manera que nuestra antigua dinámica nunca fue. Lo más importante, he aprendido que lo más radical que una mujer puede hacer es negarse a desaparecer para la comodidad de otras personas. Cuando dejas de hacerte pequeña para evitar conflictos, cuando dejas de disculparte por ocupar espacio, cuando dejas de comprar amor con el servicio, descubres que las personas que realmente pertenecen a tu vida te amarán más plenamente, no menos. Tengo 68 años. Y por primera vez en mi vida adulta, vivo enteramente para mí. No de una manera egoísta, sino de una manera que honra a la mujer que siempre estaba destinada a ser debajo de toda la actuación y el complacer a la gente. La mujer a la que le dijeron que se mantuviera fuera de la cocina ha aprendido que ella nunca fue el problema. El problema fue un mundo que le enseñó a creer que su valor se medía por su utilidad para los demás. Ahora lo sé. Ahora sé que el amor sin respeto es solo una explotación elaborada. Ahora sé que nunca es demasiado tarde para salvar tu propia vida. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Alguna vez has dado tanto de ti misma que olvidaste quién eras debajo de todo ese servicio? Cuéntame en los comentarios. Tu historia importa. Y mereces ser vista. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Alguien más necesita escuchar este mensaje, y juntas podemos recordarles que son dignos de un amor que no requiere que desaparezcan.